Buenas tardes o buenos días, buenas noches. En este video hablaremos sobre la sala del cerebro del Museo Universum que se encuentra en Ciudad Universitaria. En esta sala encontramos varias cosas, varias zonas importantes del cerebro que va desde el sistema nervioso central hasta trastornos del sueño, percepción, sentidos, corteza cerebral, desarrollo cerebral, neuronas, todo tipo de cosilla que se encuentre en nuestro cerebro es sobre lo que hablaremos en este video. También se habla sobre la comunicación neuronal que hay pues en nuestras neuronas, que es una sustancia química llamada sinapsis. También se ve los hemisferios, el derecho y el izquierdo, la evolución del cerebro, las diversas trampas que nos hace el cerebro, las emociones, las adicciones. Para empezar, el cerebro es el órgano más complejo de nuestro cuerpo. Es como el director que interpreta, dirige y hasta coordina la información que recibimos a través de la vista, oído, cualquier tipo de sentido que tenemos. Genera diversos afectos, emociones, pensamientos, acciones y realiza las funciones más básicas de nuestro sistema, puede ser como el incrementar nuestro ritmo respiratorio o la temperatura de nuestro cuerpo, nivelar tanto la respiración, la temperatura del cuerpo. O sea, hace las funciones más básicas que tenemos que tener para sobrevivir. Partes y funciones del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo localizado en el cráneo y por la médula espinal, situada en el interior del canal vertebral. El encéfalo es la parte del sistema nervioso central que controla las emociones, el pensamiento, la memoria, el tacto, la visión, la respiración, el hambre o las funciones motoras. Consta de 4 regiones principales: el cerebro, el diencéfalo, el tronco del encéfalo y el cerebelo. Estas partes procesan información procedente del cuerpo, generándose comandos que indican a los tejidos de nuestro cuerpo cómo responder a estímulos, tanto en el medio externo como en el medio interno. Las órdenes abarcan todo el abanico de las funciones corporales, desde caminar hasta razonar. La médula espinal es la continuación del tronco encefálico. Su función principal es trasladar información entre el encéfalo y el resto del cuerpo. También tiene la capacidad de generar comandos, pero solo para procesos involuntarios como los reflejos. Si apoyamos la mano en una estufa caliente, por ejemplo, son nuestros reflejos los que hacen que la quitemos de inmediato. Las neuronas son las células más importantes del sistema nervioso, ya que controlan las funciones tanto voluntarias como involuntarias de nuestro organismo. En nuestro cerebro humano tenemos aproximadamente 86 billones de neuronas, pero hay estudios que confirman que cada día perdemos miles de ellas. Por ejemplo, las personas de entre 20 y 30 años de edad pierden aproximadamente 10.000 neuronas al día, y es por eso que es tan importante mantener nuestro cerebro activo. Sus funciones, las más básicas y principales, es 1. Recibir información y señales del entorno. 2. Integrar y procesar dichas señales con el fin de determinar si la información debe ser transmitida. Y 3. Es transmitir la información y señales a los músculos, glándulas, etc. En su estructura se puede dividir en hasta 9 partes diferentes, que son las siguientes: 1. El soma. 2. Núcleo. 3. El axón. 4. Dendritas. 5. Vaina de mielina. 6. Nódulos de Ranvier. 7. Sustancia de Nisi. 8. Botones sinápticos. Y 9. Cono axónico.
En la neocorteza se distinguen 3 tipos de áreas: sensorial, motoras y de asociación, que se diferencian en cuanto a su citoarquitectura, espesor de las capas, forma, tamaño, disposición y número de células de las mismas, y también en cuanto a las funciones que se llevan a cabo. Se denomina áreas sensoriales y motoras a las áreas de la corteza, cuya función es, respectivamente, la del procesar la información de una modalidad sensorial concreta. Cada sentido tiene sus áreas sensoriales, primarias y secundarias, y planificar y elaborar las órdenes para el control motor. Las áreas sensoriales se caracterizan por su citoarquitectura, en general porque la capa granular interna, la capa 4, es muy grande y la capa 5, piramidal interna, es muy delgada. Por el contrario, en las áreas motoras, la capa 4 es muy reducida y la capa 5 es muy gruesa. Estas áreas representan un porcentaje moderado de la superficie total o de la superficie total de la neocorteza. La mayor parte de esta no se ajusta ni funcional ni citoarquitectónicamente a esta descripción y se le denomina corteza de asociación. En la evolución y el desarrollo del cerebro, la naturaleza y el entorno son factores que influyen en las funciones del cerebro. Cada ser vivo posee ciertas características de acuerdo a su especie. Existen similitudes entre los sistemas nerviosos, sin embargo, todos son muy diferentes. La formación de nuestro cerebro es un proceso complejo y va cambiando a lo largo de nuestra vida. En la evolución existen semejanzas entre el sistema nervioso humano y el de otros animales. Cuentan con estructuras similares como son cerebelo, cerebro, médula, bulbo olfatorio y corteza. En las etapas del desarrollo del cerebro, para resumir más o menos esas etapas, sería en 4, que sería proliferación neuronal, migración, organización y la laminación del cerebro y mielinización. No son etapas consecutivas, se van superponiendo y pueden ser afectadas simultáneamente si existe algún agente externo o interno presente en el medio. La percepción es captar la realidad, hechos, sucesos, objetos o cambios que nos rodean a través de los sentidos. La percepción es la manera como interpretamos la información, ya sea externa o interna, que recibimos a través de nuestros sentidos, de manera que adquiera significado para nosotros. Cada sentido está formado por grupos de células especializadas que detectan sensaciones por medio de receptores. Por lo general se considera que los seres humanos contamos con 5 sentidos, los cuales son el oído, la vista, el olfato, el tacto y el gusto. El oído, sentido corporal que permite percibir y distinguir los sonidos. La vista es probable que el sentido más desarrollado en los seres humanos. Es tan importante que se puede imponer sobre la lógica. Cuando la vista se bloquea o elimina, se pone en alerta al resto de los sentidos. En el olfato, es el sentido corporal que permite percibir y distinguir los olores, a diferencia de muchos animales. El sentido del olfato se encuentra que es el menos desarrollado en los seres humanos. El tacto, sentido corporal mediante el cual se percibe el contacto o la presión sobre las cosas en la piel y se distinguen ciertas cualidades que tienen, como la forma, el tamaño, la textura, la dureza o incluso la temperatura. El gusto es el sentido que permite identificar sabores por medio de la lengua. El humano es capaz de percibir un abanico amplio de sabores, tanto dulces o salados, ácidos o amargos, y la combinación de varios estímulos, entre ellos la textura, la temperatura, el olor y el gusto.
ya que esto nos permite percibir las cosas a través de los sentidos que forman el cuerpo humano. En el lenguaje y áreas que controlan el cerebro, sería área de asociación pariento-occipitotemporal. Esta área de asociación está situada en el gran espacio de la corteza parietal y occipital, cuyo límite anterior correspondiente a la corteza somatosensitiva, al posterior a la corteza visual y a la lateral a la corteza auditiva. En el área de Wernicke es el área principal para la comprensión del lenguaje, por lo tanto es la región más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores. Y el área de asociación prefrontal, esta área funciona en íntima asociación con la corteza motora para planificar los patrones complejos y las secuencias de los actos motores. En el área de asociación límbica, esta se ocupa sobre todo en el comportamiento de las emociones y la motivación. En el área de Broca, es aquí donde se ponen en marcha y donde se ejecutan los planes y los patrones motores para la expresión de cada palabra. Y por último, el área de Wernicke es principalmente para la comprensión del lenguaje y la región más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores, porque casi todas ellas están basadas en el lenguaje. Ahora hablaremos sobre los trastornos del sueño. Los trastornos del sueño son problemas relacionados con el dormir. Estos incluyen dificultades para conciliar el sueño o permanecer dormido, quedarse dormido en momentos inapropiados, dormir demasiado y conductas anormales durante el sueño. Hay varias causas y también existen más de 100 tipos de trastornos diferentes del sueño y de vigilia. Estos se pueden agrupar en 4 categorías principales, los cuales son problemas para conciliar el sueño y permanecer dormido, el insomnio, problemas para permanecer despierto, somnolencia diurna excesiva. Otro es el problema para mantener un horario regular del sueño, problema con el ritmo del sueño. Otro es el comportamiento inusual durante el sueño, conductas que interrumpen el sueño. Problemas para conciliar el sueño y permanecer dormido. El insomnio incluye dificultad para conciliar el sueño o para permanecer dormido. Los episodios pueden aparecer y desaparecer. Estos pueden durar entre 2 y 3 semanas a corto plazo o ser duraderos. Esto ya sería crónico. Problemas para permanecer despierto. El hipersomnio es una afectación en la cual las personas tienen una somnolencia diurna excesiva. Esto quiere decir que se sienten cansadas durante el día. El hipersomnio también puede incluir situaciones en las que las personas necesitan dormir demasiado. Esto se puede deber a otras afecciones, pero también se puede deber a un problema en el cerebro. Las causas de este problema incluyen las siguientes: afecciones médicas, tales como la fibromialgia o bajo funcionamiento de la tiroides, medicamentos para sedación, monocluosis y otras enfermedades virales, narcolepsia y otros trastornos del sueño, obesidad, especialmente si la causa apnea obstructiva del sueño. Voy a hablar sobre las adicciones. Las adicciones, como cualquier otra cosa, pues también pueden ser una enfermedad para el cerebro, ya que las adicciones provocan cambios de funcionamiento del cerebro, porque, o ya que activan un circuito de recompensa. Las adicciones, pues también son una enfermedad, como lo había mencionado, ya que al consumo de drogas,
o sea, de tales como el alcohol, tabaco, cocaína, marihuana, etcétera, etcétera, provocan una adicción, o sea que la persona no puede dejar de consumir este tipo de sustancias que pues es bien sabido que causan daño. Sabemos que pues la adicción a las drogas es un abuso directamente en una región conocida como el centro de placer del cerebro. Al consumir este tipo de sustancias activan esta parte del cerebro que pues le da placer consumir esto. Entonces el abuso de esos provoca que se modifiquen los niveles de producción de neurotransmisores como la dopamina y los receptores de las neuronas. Incluso también pueden cambiar la estructura para captar estas sustancias extrañas. Las adicciones también son consideradas enfermedades del cerebro debido a que envuelven al individuo en conductas compulsivas, porque pues poco a poco van cambiando el funcionamiento cerebral que afectan al sujeto. Algo que también mencionaba el museo o hablaba sobre la corteza cerebral, que es de lo que voy a hablar. Primero, como concepto o definición de la corteza cerebral, pues es básicamente es la capa de materia gris externa de los hemisferios cerebrales. En el cerebro existen varias capas, varias cortezas cerebrales. En esta, pues como primeramente tenemos a la corteza sensorial. Esta únicamente se encarga de registrar la información de los sentidos. Los 5 sentidos como es el tacto, el gusto, el olfato, el auditivo y el visual. Ojo, nada más se encarga de lo sensorial, solo de los sentidos. De ahí sigue la corteza prefrontal. Esta es la que se encarga de la toma de decisiones, de la organización y de la planeación. Si una persona quiere decidir algo, organizar algo o planear algo, la corteza que se va a activar o va a estar más pues prendidita, se puede decir. De ahí pues sigue la corteza auditiva. Anteriormente recalqué que la corteza sensorial solo se encargaba de los sentidos porque, aunque tiene que ver, la corteza auditiva solamente y únicamente se encarga de la interpretación de los sonidos. O sea, una cosa es que escucha algún sujeto y la otra es la interpretación del sonido que escuchó. De ahí viene la corteza visual. Pues esta igualmente tiene que ver un poquito con la sensorial, pero la única diferencia es que esta corteza, al igual, solo interpreta las imágenes. Una cosa es que un sujeto vea algo y otra cosa es que el sujeto ya interprete lo que está viendo. Entonces, solo se encarga de la interpretación, en este caso visual. De ahí sigue la corteza motora. Esta corteza es la que se encarga de los movimientos del sujeto, al igual que controlar los movimientos. Y el cerebelo, el cerebelo nada más se encarga del equilibrio, de la postura y de los movimientos finos del sujeto. En el ritmo biológico es donde dentro de nuestro cerebro tenemos un reloj que nos ayuda a organizar las actividades que tenemos día a día, como por ejemplo comer, dormir o despertar. Una de las funciones más increíbles de nuestro cerebro es el sueño. Durante el sueño el cerebro permanece activo, pero desconecta algunas funciones conscientes como comer. En el ciclo del sueño nuestro cerebro no descansa. Cuando dormimos, nuestro cerebro organiza, procesa y memoriza la información. Los factores que pueden cambiar los ritmos circadianos serían los cambios en el cuerpo, y los factores ambientales pueden hacer que los ritmos circadianos y el ciclo natural luz-oscuridad no estén sincronizados.
Por ejemplo, las mutaciones o los cambios en ciertos genes pueden afectar los relojes biológicos. 2. El desajuste de horario o el trabajo por turnos cambia el ciclo luz-oscuridad. Y 3. La luz de los dispositivos electrónicos en la noche puede confundir los relojes biológicos. En estos cambios pueden causar trastornos del sueño y producir otras afecciones médicas crónicas como obesidad, diabetes, depresión, trastorno bipolar y trastorno afectivo estacional. Voy a hablar sobre las enfermedades neurodegenerativas. Pues nos hace un poquito de conciencia esta parte también del museo, ya que pues el cerebro es como cualquier otro órgano. Al igual como es cualquier otro órgano, pues también se puede enfermar. Y al enfermarse nos puede causar problemas al momento de interactuar con nuestro entorno. Ya que pues estas enfermedades es un tema por el cual muchas personas atraviesan y se enfrentan. Estas enfermedades neurodegenerativas, básicamente y en pocas palabras, se puede decir que es la muerte progresiva de las neuronas del sistema nervioso. Estas pueden originar diferentes enfermedades como el Alzheimer. Y bueno, digo que esta parte nos puede hacer más conciencia para que nos demos cuenta incluso más rápido que no solo un dolor de cabeza puede ser un dolor de cabeza, ya que el dolor de cabeza también puede ser por una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, por estos años se han desarrollado más tratamientos enfocados en la cura de estas enfermedades, ya sea para que no llegue a extremos o para que tal vez no se pueda quitar, pero pues se pueda controlar. La conclusión de esta investigación que se hizo al ir al Museo Universum, en la parte del sistema nervioso central, pues nuestro cerebro controla muchas cosas, o sea, literal. En la corteza sensorial y motora, o sea, es sorprendente la causa o las cosas que se pueden ver. En la percepción no se diga, o sea, cada ser humano puede percibir diferente las cosas. Va a ser complicado que cada persona o que un grupo de personas perciban una sola situación, por ejemplo, de la misma manera. Es imposible, ya que cada persona percibe diferente. En los sentidos, es impresionante que aunque son los 5 principales, hay personas que no tienen desarrollados estos sentidos, ya sea por alguna enfermedad, algún accidente, pierden el sentido de alguno de nuestros 5 sentidos que tenemos, ¿no? La vista es muy importante sobre todo, ya que al no tener visión, ponen alerta todos nuestros otros 4 sentidos. O sea, es sorprendente cómo en el olfato se distinguen tantos olores, en el gusto los sabores, en el oído, que es de los, digamos, más desarrollados, es impresionante. O sea, todo tiene que ver. El gusto, el saber las texturas de los alimentos, de una fresa, de una frambuesa, cualquier tipo de alimento, cada cosa tiene su sabor, ya sea amargo, ácido, dulce o salado. Y en los trastornos del sueño, creo que de los principales trastornos del sueño, el que más recurre o más frecuentemente hay es el insomnio. También es causado por la ansiedad. Cuando da mucha ansiedad, te da insomnio por los pensamientos recurrentes que vamos teniendo en la noche o tan solo en el día.
pero recurrentemente o frecuentemente son más en la noche y pues a causa de eso tenemos insomnio. En mi conclusión acerca del museo, siento que todo fue básicamente importante, pero algo que me llamó mucho la atención fue sus partes, porque siento que es bastante importante conocer las partes de nuestro cerebro, cómo funciona cada una, para qué nos sirven, ya que para algunas personas no está desarrollado como debió ser. Algunas personas les afectan ciertas cosas, ciertas partes que no están bien de su cerebro y que pueden generar ciertos trastornos. No sé, siento que en esa parte me llamó mucho la atención. Aparte de que pues día a día nuestro cerebro pues va evolucionando. Puedo concluir que gracias a la visita de esta sala del museo, pues pude aprender un poquito más o incluso me llegó a resolver ciertas dudas que no había entendido bien en clases sobre las partes del cerebro, al igual que pues también aprendí nuevas cosas que a lo largo de las clases pues ya fui viendo con más afinidad, ya fui entendiendo más cosas, al igual que me gustó mucho que no solo fuera pura teoría, sino también por ejemplo, en esta parte de la memoria te pusieran pues la actividad. O sea, había muchas actividades interactivas con el cual uno tanto aprende como igual juega y se divierte. Eh, eh, bueno, nunca había ido a un museo que hablara más detalladamente sobre el cerebro como y la verdad es que me gustó mucho. La verdad, me gustó mucho ir, más que nada porque pues me interesa mucho esto de cómo es que funciona el cerebro, eh, sobre muchas cosas que ni siquiera sabía, por ejemplo, sobre las diferentes tipos de corteza y que cada una se encarga de cierta cosa. También sobre... No sabía que había tipos de neuronas. Ya vi que sí, al igual que cómo el cerebro ayuda a que uno esté en equilibrio. También, bueno, en general estuvo muy, muy buena mi visita. Y ya.